Hotel Lago Valdivia, un hotel que no tenía idea que existía y lo descubrí cuando estaba investigando sobre Jardín Antioquia para mi último viaje y me gustó tanto que decidí hacer un video completo para mostrárselos a todos ustedes y que no pierdan la oportunidad de venir a este hermoso lugar. Quédate hasta el final porque este video les va a encantar. Bienvenidos a Viaja con Charlie. Jardín es un municipio hermoso y ya en mi canal podrás encontrar un video completo de todo lo que tienes que hacer aquí. Localizado al suroeste antioqueño, Jardín tiene su encanto. Podrás llegar tomando un bus desde la terminal del sur por 40.000 pesos el trayecto. 3 horas después llegarás al parque y luego una mototaxi por 12.000 pesos que te llevará a este hermoso hotel. Cada una de las casitas es única y cada atardecer es sin igual. La magia de este hotel es que realmente podrás venir a descansar, porque no necesitas nada para hacer fuera de él. Además te ofrecen una experiencia gastronómica inigualable que en un momento te mostraré a detalle. Cuando entré en la habitación me sorprendió lo espaciosa y linda que era. No tengo queja alguna del colchón ni de las cobijas, porque te darán varias porque hace bastante frío en las noches, pero lo que más me encantó fue la vista. Esta es la habitación 3.1, por si quieres ir, pide que te la reserven. Pero esperen tantico, el baño. Este perfectamente es un baño de Pinterest, donde te sentirás muy feliz haciendo así sea el número 2. La fogata está prendida. Ya vamos para allá. Para llegar allí hay que pasar primero el restaurante o darle la vuelta a todo alrededor del lago por este lindo camino de corazones. Prende todos los días, si el clima se lo permite en las noches. Podrás con mucho cuidado calentar malvaviscos. Relájate aquí con tu familia. Tómate unas bonitas fotos con este lugar que en las noches parece toda una ciudad. Claramente no perdí la oportunidad de volar mi dron. Ahora lo pueden ver todo desde el cielo. Entonces ya sabes, todas las noches desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche va a estar la fogata prendida. Es hora de cenar, así que comienza esta experiencia gastronómica en este restaurante con una buena música que no le desmerita nada a todos los mejores restaurantes de tu ciudad. En algunos planes, la cena y el desayuno está incluido, así que pregunta por el tuyo. En pantalla te dejo los precios de las bebidas. Cuenta con un bar con muchos tragos tanto nacionales como extranjeros, pero de verdad, la decoración me dejó encantado. Podrás reservar para ocasiones especiales sin problema, no es necesario ser huésped del hotel. Incluso podrás tener disponible una botella de vino para alguna ocasión especial. Bueno, hoy pedí un pedazote de carne, se ve buenísimo. Y quiero que sepan que la gastronomía aquí tienen muchísimas opciones. Es un restaurante súper lindo. Y bueno, vamos a probar. Buenos días desde este hermoso hotel que no tengo que describirles lo bonito que se ve. Está haciendo bastante frío, entonces no olviden traer sus abrigos, pero aquí hay excelentes cobijas. No se van a preocupar por pasar frío durante la noche. Bueno, les sigo mostrando el hotel. Tienen una neverita con agua de cortesía y un café de origen de aquí cercano con una cafetera deliciosa. Apenas para iniciar un día espectacular. Ya estamos en el desayuno y el desayuno está incluido en el precio de la habitación. Entonces te voy a mostrar las opciones que tienes para pedir de desayuno. Y obvio no podía faltar la hermosa vista al lago. En realidad el restaurante es muy bonito como lo pueden ver. Y para el desayuno tenemos desayuno tradicional, americano, omelette y bueno, algunas adiciones. Nos recomendaron este de 48.000, sin embargo, cada uno vale 24, tú multiplicas y vale casi lo mismo, solo que tiene muchas opciones. Frutica con jugo de naranja. Entonces, este es el omelette caprese, muy bonito, y este es el desayuno americano.
qué delicia. Recuerda que puedes venir sin reserva alguna y sin necesidad de estar hospedado en el hotel a desayunar, almorzar o cenar y probar estos deliciosos platos que de verdad están muy recomendados en este bonito hotel. Y bueno, aprovechando que está haciendo un hermoso día, vamos a darle una vuelta a mi dron para que vean desde lo alto lo verde que es Jardín. Las casitas están distribuidas de muchas formas, así que cada una de las habitaciones tiene su encanto único y una vista especial. Claramente no podía faltar que les mostrara el área de la piscina, pero más tarde me meteré allí. Esta fue mi habitación en el segundo piso. Para mí la habitación con la mejor vista. Recuerda, habitación 3.1. Pero también puedes ver las otras habitaciones. Seguro volveré y las conoceré. Donde estoy en este momento es de acceso para todos, incluso para los que vienen al restaurante, pero en adelante es importante que sepas que esta área alrededor del lago está reservada exclusivamente para los huéspedes para conservar su privacidad. Y bueno, Charlie, ¿cuáles son los precios? Y quiero que sepas que podrás encontrar habitaciones desde los 391,000 pesos por pareja con desayuno incluido. Los impuestos dependerán si eres colombiano o extranjero. A los extranjeros no se les cobra el IVA del 19%, así que anímate a conocer. Ahora vámonos a tierra. Vamos a dar un recorrido por este hermoso hotel. Cada rincón de este hotel de verdad que merece una bonita foto. Como en esta, que es la habitación donde yo me estoy quedando en este momento, que tiene una vista al lindo lago y bueno, a las otras casas que parece como si fuera una ciudad. En la noche prende espectacular, que ya te dejo unas imágenes por aquí de cómo se ve por la noche este hotel Lago La Valdivia, ubicado en Jardín, Antioquia. Todas las habitaciones, si no tienen vista al lago principal, tienen lagos privados para que puedas tener vistas muy bonitas, ya sea hacia la montaña o hacia el lago principal. Cada habitación es única, realmente no están repetidas, así sea la fachada, pero algo cambia. Dentro del hotel hay senderos, bueno, ese palito se cayó, pero hay senderos donde puedes caminar, perderte. Es muy bonito, lo tienen muy bien mantenido. Senderos hacia allá o hacia allá. Esta es otra casita. Todos estos corazones se van encendiendo durante la noche y se ve muy bonito. Mientras les voy mostrando las casitas, quiero que sepan que tiene entradas para personas con movilidad reducida. Puedes caminar por acá con cuidado y todas las casas tienen su toque mágico. Esta es la que más me gusta. Esta también es bien bonita. Bueno, dime tú, ¿cuál es tu favorita? En total son aproximadamente 29 habitaciones distribuidas en las casitas. Algunas tienen 2 habitaciones, otras 4. Entonces va a depender de la categoría o la cantidad de personas que vengan a hospedarse. Esa es la casita que tiene un deck que da hacia el lago. Es una de las más codiciadas. Más senderos por allá, por allá. Y aquí entramos al área de la piscina. Bueno, y la buena noticia es que para venir acá a tener un pasadía, solo tienes que llamar y reservar. Cuesta 50,000 pesos entre semana y 60,000 pesos los fines de semana. Y vas a tener acceso a estas piscinas. Y tienes que preguntar antes, eso sí es un tip adicional, porque muchas veces si está lleno el hotel, es privado, entonces va a haber un aforo limitado. Pero está la posibilidad de que vengas aquí a las zonas húmedas, las piscinas, el jacuzzi de el Hotel Lago Valdivia. Qué belleza estar en la piscina con esta vista del lago, las montañas. Bueno, y aquí en el bar se puede encontrar de todos los tragos, licores, bebidas y cócteles. ¿Me dejas ver la carta? Tequila, margaritas, mezcales, ron, vodkas. Bueno. Hay varias opciones. Y al agua. Esta agua es helada porque viene directo de la montaña. Pero las piscinas sí tienen climatización. Esta es la piscina de niños, por ejemplo.
No es que sea caliente, pero la temperatura de la piscina es muy agradable. Esta ha sido la piña colada más rica que haya probado. De verdad que estaba muy rica. Y por supuesto, no desaproveché la oportunidad para volar el dron aquí. Cada minuto aquí es oro, así que me dediqué a relajarme y espero que tú también lo puedas hacer pronto. Bueno, para que sepan, estos dos jacuzzis de aquí prenden de a uno para que esté bien calientico dependiendo de la cantidad de gente que esté hospedada en el hotel. Y la piscina grande sí está climatizada, pues a temperatura ambiente, o sea, no es que sea tan caliente con esta vista. ¿Qué les parece? Si te ha gustado este video, quiero que pares, le des like y suscríbete a este canal y coloca este Hotel Lago Valdivia en tu lista de deseos. Tienes que vivir esta experiencia. Incluso ver llover aquí es sencillamente hermoso, pero llegó la hora del almuerzo. Podrás pedir tu comida favorita, como este pedazote de carne con ensalada para los que comen saludable, o este espectacular tomahawk que por 98.000 pesos encontrarás en el menú. Y sí, es mucho menos que en cualquier otro restaurante, ya que es un corte bastante generoso. El precio de las carnes es de 42.000 pesos y pastas desde los 28.000 pesos. Esta es una salsa especial que viene con el tomahawk, que está increíble. ¿Qué tal está tu almuerzo? Ensalada. Apenas me estoy terminando el tomahawk y miren cómo quedó el cielo. Hoy es día de una nueva fogata. Sí, me quedé 2 días porque uno no era suficiente. Ahora quiero mostrarte las piscinas de noche. Se ve tan lindo de día como de noche. El bar está abierto hasta las 9 de la noche y no le tengas miedo al frío, ya que este jacuzzi te estará esperando a una temperatura ideal para que vayas a dormir sencillamente feliz. Pero antes de dormir es la cena. Esto es una opción de cena o de almuerzo, una pechuguita con una ensalada que está deliciosa. Y nuevamente, no falta recordar que no es necesario estar hospedado aquí en el hotel. Puedes venir sin reserva cuando tú quieras. Por estos platos valen la pena. Para regresar a la habitación tomé la ruta contraria para ver esta linda casa que está recién remodelada. Pregunta por ella. Les dejaré el eslogan. En el Hotel Lago Valdivia, la naturaleza brilla, el tiempo pausa y la rutina se disipa. Y es verdad, ustedes tienen que venir a vivir esta experiencia y por supuesto, tomarte unas lindas fotos para tus redes sociales. Y si se preguntaban si era un hotel pet friendly, sí lo es. Aquí están los recolectores de basura y te dan bolsitas gratis y solo te van a cobrar una tarifa adicional de 60.000 pesos por una extra limpieza que hay que hacer a la habitación, para que lo tengas en cuenta y vengas con tus mascotas. Bueno, y algo muy chévere y que pensaron en los huéspedes es que si llueve vas a tener sombrillas para que no te mojes en el camino hacia el restaurante. Un nuevo día, un nuevo desayuno, ¿cómo no? Y para el día de hoy pedimos un desayuno de huevos ahumados y unos huevos romanos con quesito asado, cafecito. Y por supuesto que viene con frutica. ¡Qué delicia! Bueno, aquí como tip adicional pueden pedirles que les hagan de a 3 huevitos para cada tortilla porque ayer solo fueron 2 y me quedó un poquito de hambre, pero aquí les van a ayudar en lo que ustedes deseen en el restaurante. Comparte este video con quien quieras visitar este hermoso hotel y espero que el Hotel Lago Valdivia les haya gustado tanto como a mí. Nos vamos para el siguiente destino, Santa Fe de Antioquia. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó o si tienes alguna duda que pueda contestarte. Pero antes te dejo aquí un video de jardín, un pueblito mágico con todas las actividades que tienes que hacer y sé que te va a encantar. Un saludo expertos viajeros y nos vemos en un próximo destino.